Vamos a ir despacito porque tengo un poquito de memoria. Entonces, no se olviden a los hermanos de Zoom que mantengan en, ¿cómo se dice? En silencio el computador. Exacto. Entonces dice la palabra, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Ok? Es decir, que si alguno de nosotros, como dijo Pablo allá a los hermanos de Galacia, predica un evangelio que sea diferente, el tal sea anatema. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir eso de anatema? ¿Alguien sabe qué quiere decir anatema? Sí. 50%. Pecado. Pecado. ¿Cierto? ¿Cómo se puede hacer? ¿Pero? Listo, entonces vamos a... Es una oración diferente a la de Dios. Repíteme. Adoración diferente a la de Dios. 20%. 50%. Creo que es así. Listo. No, pero quiero sentar yo para esas cosas. ¿Será este? Okay. Bueno, entonces, esa palabrita anatema, que se utiliza en varias partes en la escritura, no solamente aquí en Gálatas, sino, si usted recuerda, cuando la esposa de Job le dijo a Job, todavía no tienes tu integridad, anatema a Dios y muérete. Pues ahí también se utiliza esa palabrita. Curiosamente hay una versión, y no les miento, hay una Biblia que tiene mi nombre, Nelson, así de verdad, no les miento, que en vez de decir maldice a Dios y muérete, dice bendice a Dios y muérete. En realidad el término anatema lo que significa es cosa que mejor se le pongan las manos al Señor para que Él decida lo que Él tenga que decir. Eso es anatema. Repito. Entonces el apóstol dijo, si alguno de los hermanos predica un evangelio diferente, se pone terco y no hay cómo ayudarlo, entreguémoselo a Dios para que Él decida lo que Él quiere hacer. Eso quiere decir anatema. Ahora, voy a darles un poquito, bueno, el tema es la Biblia frente al evangelio de la prosperidad. ¿Ok? Así que vamos a hablar mucho de eso, que es el evangelio de la prosperidad y lo que realmente enseña la palabra del Señor. Entonces, en la década de los 70, sí, la de nosotros los cincuentones, en la década de los 70 surge en los Estados Unidos un movimiento llamado el Evangelio, el Neoevangelio, lo llamaron inicialmente, y cuyo énfasis era enfatizar la prosperidad económica. Eso en un país como Estados Unidos, capitalista, donde la economía se mueve por el consumo, es decir, que si tú no consumes, la economía se cae. Por eso cuando hay crisis en Estados Unidos, el gobierno le da dinero a la gente para que la gente vaya y consuma. Eso se oye bonito, pero eso tiene efectos económicos muy fuertes. Entonces, en ese caldo de cultivo, viene alguien y se inventa esto del Evangelio de la prosperidad y comienza a coger elementos del Evangelio para enseñarle a la gente que la voluntad de Dios por sobre todas las demás mismas escrituras próspera. Y aparecen los famosos teleevangelistas. Una época en la que no había internet,
No había celulares, pero había televisión. Entonces comenzaron a comprar canales de televisión. Estamos hablando de Pat Roberts o Jimmy Swaggart, un montón de gente de esa época, que Jim Baker era otro, que predicaban desde la televisión y se regó ese asunto del evangelismo, con base en la prosperidad por todo Estados Unidos. Entonces, esos ministerios norteamericanos comienzan sistemáticamente a utilizar la fe como un instrumento de prosperidad. Cuando la fe, ¿para qué es? Para salvación, para buscar la salvación. Eso es. Pero ellos empezaron a hablar de utilizar la fe para hacer un negocio, una superstición. Entonces aparecen también el Club 700, ya han oído hablar de ese, que empiezan a hacer. Y hay un montón de, todavía, hay canales en donde hay exageraciones, ¿no? Pastores con anillotes así, cadenotas, y, con un dibujo de vestidos. O sea, yo tengo nada, uno puede vestirse bien, ¿no? Pero ese no debe ser el énfasis del evangelio. Y entonces, ustedes habrán visto por allí, adelante, ustedes habrán visto por allí gente en la televisión norteamericana que enseña que Dios no puede bendecir a un ladrón. Es decir, usted no paga sus diezmos, sus ofrendas como ellos creen, entonces Dios usted no lo puede sanar. Desecha. Que la pobreza es símbolo de pecado. Eso enseña el Evangelio de la prosperidad. O sea que uno no puede ser pobre. De que ser pobre es pecado. ¿Ustedes creen que ser pobre es pecado? No, está en el infierno. Perdóname. Ya estoy en el infierno. Imagínate. Entonces empezaron a tergiversar la fe. Empezaron a decir cosas que el Evangelio no dice. Y lo peor de eso es que la gente les creyó. Este es un movimiento tan fuerte, que después de hacer un mello en los Estados Unidos, se regó por toda Latinoamérica y Europa. Entonces, entre más dinero usted dé, más santo usted es. Y entonces, si usted utilizaron incluso las parábolas de los talentos y esos textos que dicen que si tú siempre vas en el reino, vas a recibir al 100%. Y la gente feliz con eso. Incluso en nuestro medio, muchos predicadores se dejaron contaminar de eso. Y vinieron entonces en la década de los 80 y de los 90, eso fue, y comenzaron a caer como mosquitos. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de un caso específico. Le dar un nombre, Jimmy Swaggart. Yo era un fanático de Jimmy Swaggart, que era tremendo predicador. Un predicador. El asunto era tan fuerte que Jimmy Swaggart perdón, se llenó de dinero, tenía su propio canal de televisión, y ya el fenómeno Swaggart fue fuerte que ya la gente no iba al culto, a la iglesia, sino que la gente se quedaba en casa viendo el culto por televisión. Pues estoy hablando de una época en la que no había internet. Entonces, la iglesia empezó a adormecerse con este fenómeno y Jimmy Swaggart creció, fue un imperio impresionante. Incluso yo me acuerdo mucho que decíamos, por ejemplo, en Colombia, la empresa de telecomunicaciones se llama Telecom. Yo me acuerdo que los críticos decían que Jimmy Swaggart tenía mucho más dinero que toda la empresa de telecomunicaciones en Colombia. Es una cuestión nacional. Entonces empezó la pugna entre esos predicadores que se enfocaron en este evangelio de la prosperidad y empezaron a pugnar entre ellos. Empezaron a discutir entre ellos, a pelear entre ellos.
Y si usted conoce la historia de Jimmy Swaggart, eh, dice la historia, no me consta, pero estoy allí, pero sí escuché, Jimmy Swaggart llegó a un hotel y en el hotel le dicen que que contrataron un par de prostitutas y en el puerto del hotel de él, cuando salió del puerto del hotel, tenían preparadas las cámaras de televisión, fotos y el imperio Jimmy Swaggart, porque eso fue un boom a nivel internacional impresionante. ¿Quién hizo eso? Jim Baker, Pat Robertson. Todos ellos se volvieron enemigos entre sí, todo por la plata. Es que bien la Biblia dice, ¿no? No puede ser que uno adore a dos señores. Y específicamente habla del Dios el mamá, del Dios de las riquezas. Así que básicamente eso es como digamos, una breve reseña histórica de lo que fue y de lo que todavía es en muchas partes el Evangelio de la Prosperidad. Vamos a enfocarnos en, vamos a enfocarnos un poco en analizar por qué el Evangelio de la Prosperidad es antibíblico y qué es lo que enseña la Escritura. Entonces, eso. Estoy hablando, sí. Yo. Sí. Listo, vamos a hablar de 3 razones para rechazar por qué nosotros debemos el Evangelio de la Prosperidad. No quiere decir que Dios no quiera que nosotros seamos prósperos, pero no hasta ese punto de reemplazar los principios de la fe por algo que no es fe. Entonces, vamos a ir con esto. Los maestros de la prosperidad leen incorrectamente la Biblia cuando prometen la sombra de la prosperidad material temporal en lugar de la realidad de la prosperidad espiritual de Jesús. Así que si el hermano es de buen testimonio es porque tiene buen carro, buena casa, una buena cuenta bancaria y porque el hermano todos los domingos da su buena cantidad de dinero. Por eso el hermano se va a salvar. No es por eso. Es por eso. A ver, alguien que lea eso, por favor. El Evangelio de la Prosperidad es una etiqueta que se utiliza para la popular enseñanza de que los cristianos que ponen su fe en Dios y sus promesas recibirán prosperidad en sus finanzas, salud y sus objetivos de vida. Entonces, todo es prosperidad y claro, cuando la gente empezó a escuchar de esto y como todo el mundo quiere salir de pobre, pues se llenaron esas iglesias. Y la gente empezó a prometer cosas que la gente no tenía, a vender sus cosas para darlas en la iglesia. Hay un texto en la Escritura que en el libro de los Hechos dice que la iglesia repartían, dice el texto allí, vendían sus propiedades y las repartían. Pero si usted mira el verbo vendían, está en presente progresivo. No dice vendieron sus propiedades y las dieron a la iglesia. No dice eso. Sino que hay un control en eso. Yo puedo darle al Señor eventualmente algo, darle a la iglesia algo para la obra del ministerio. Pero no quiere decir que si yo tengo mi casita voy a sacar a mi familia de ahí y vendo la casa y se la doy a la iglesia. Eso no es correcto. Eso no está bien. ¿Por qué? Porque primero sale del sentido común. Segundo, no es bíblico. Tercero, primero la familia. Vamos, hay prioridades. Entonces es muy importante. Pero esta gente decía, si usted le da al Señor con una cucharita, el Señor lo va a bendecir con una cucharita. Si usted le da al Señor con una pala, el Señor le va a dar con una pala. Y si usted no da, entonces coge la pala y el Señor le da un palazo.
Para ver el título. Estoy atrasado. El Evangelio de la Prosperidad primero abusa de la palabra de Dios. Y mira que qué bendición que estemos aquí para aprender esto y no caer en esos errores, ¿no? Porque todavía hay gente que es incauta y cae en esto, no, que venga, ven y va a hablar de la bendición económica del Señor, vamos para allá, todo el mundo va para allá. No, nosotros podemos ser más inteligentes, más espirituales para no caer en el error. Los predicadores de prosperidad solo pueden presentar su evangelio, haciendo que torciendo las escrituras, para que parezca que digan cosas, que la Biblia dice cosas que no dice la Biblia. Hay un principio muy importante, y voy a ser cuidadoso con decir esto. La Biblia dice lo que tú quieres que diga, si no estás en el espíritu de la escritura. Pero la Biblia no necesita ser interpretada. La Biblia misma se interpreta. La misma Biblia dice lo que ella quiere decir. Pero hay gente que hace que la Biblia diga cosas que la Biblia no dice. Lo hacen de muchas maneras, pero dos estrategias prominentes son, primero, ignorar las evidencias contrarias. Quiere decir esto, quiere decir que si tú eres pobre y tú me predicas a mí que ser pobre es pecado, entonces yo me angustio porque esa gente se angustia, te mete en miedo y empiezo a meterme en todo tipo de negocios para salir de la pobreza y en ese afán quedo más pobre y endeudado. Y estos evangelistas, ellos no ven eso, la situación de las personas, y los siguen condenando. Resulta que Jesús dijo a los pobres siempre los tendréis con nosotros. Y segundo, leer la Biblia tergiversando su enseñanza. Les voy a contar un testimonio real. Escuchen esto con mucha atención, lo que me pasó a mí siendo pastor en una iglesia. Yo invité a un predicador, o sea, él siempre lo he conocido como un buen predicador, pero no sabía que se le había metido ese virus de la prosperidad. Entonces, ese día él utilizó un pasaje de la Escritura cuando Dios le dijo a Abraham, entrégame a tu hijo Isaac. ¿Recuerdan esa historia? Sí. Okay. Y el título del sermón, Dios te pide lo que tú más amas. Mira el sermón. Entonces, se predicó, salmo, mira, poderoso. Casi yo me convierto otra vez ese día. Qué impresionante. O sea, yo quedé. Y entonces él, en el momento del pasaje de la Escritura, donde Abraham iba a coger al hijo y él se detuvo y no siguió con el pasaje de la Escritura. Y le dijo a la iglesia, Dios te está pidiendo lo que tú más amas. Y voy a empezar yo, y se puso su reloj. Dijo, pastor, el Señor me guía eso, porque esa es la manipulación. Pastor, el Señor me dice. Y colocó su reloj en las bolsitas de la ofrenda. Bueno, el término correcto es sufilarse. Pero para que me entiendan, yo estaba atrás y yo vi que la gente empezó a dar sus anillos y sus cadenas y sus pulseras y sus relojes. Y yo al principio pues me asusté. Me asusté. Y él dice el predicador, y si usted quiere puede hacer una promesa al Señor hoy. Y empezaron hermanos a prometer dinero, un montón de dinero. Y yo conociendo los que habían los que ni saltaban, que tenían que comprar el pan. Y se fueron a prometer que 1 millón de pesos, más de que 1 millón de pesos es mucho. Pero eso es dinero, ya no estaba muy mal. Entonces, yo honestamente me llené de mucha incertidumbre por dentro, porque yo dije, Señor, será, hasta me hizo dudar, ¿será que yo no estoy en el Espíritu? ¿O será que yo estoy en pecado con esta entendiendo el mensaje? El caso fue que ese día, en vez de irme yo con mi esposa para la casa de mi suegra a almorzar, que generalmente almorzábamos allá,
Y me acuerdo de las pechugas por ahí en el piso. No me desvió el terror. Entonces yo me fui para la casa, me angustié mucho. No tenía paz. Entonces llamé a una pastora, amiga mía, y le comenté y le dije lo que me pasaba. Y ella me leyó un texto de la Biblia que dice en Proverbios, es mejor la buena fama que las riquezas. Y fue como si el Señor me quitara un velo de la mente. Y empecé yo a pensar, o mejor, el Espíritu del Señor me empezó a ayudar a pensar con claridad. Yo dije, espérate, yo no soy un pollero, yo soy un pastor. ¿Qué voy a hacer con todo eso? Y cogí el texto de la Escritura y empecé a estudiarlo. Y dije, claro, porque en el momento en que Abraham va a matar al niño, viene el ángel y le detiene el brazo. Y le dice, no, ya está comprobado a quien tú más amas, Abraham. No le hagas daño al niño. Entonces, el siguiente domingo, obviamente esa semana fue una semana de mucha angustia. Porque mira, ¿cómo piensa la gente? La gente dice, yo di mi anillo de compromiso, me robaron en esa iglesia, me lavaron el cerebro y yo me dejé lavar el cerebro. Y los que hicieron promesas dicen, ¿y yo con qué voy a pagar todo eso? O sea, después de que les pasa la calentura de mente, llegan a su casa y dicen, y no, yo no vuelvo por allá. Así es la iglesia, así es la gente. Fue yo el domingo, esa semana invité a todo el mundo a la iglesia. Volví y prediqué el mismo sermón, pero esta vez lo terminé. Y tenía yo todas las cosas aquí con el tesorero de la iglesia. El Señor ya sabe que tú lo amas más a Él que a cualquiera. Y le entregué a cada uno su anillo, su pulsera, todo lo entregué. A los que hicieron promesas, les dije, usted no le debe nada a la iglesia. No. Sean libres. Eso. Lo único que no entregué fue el reloj del predicador. Porque nunca no. Después me escribió y me dijo, has cometido un grave error. No, pues, además cometido un gran acierto al haber hecho esto. Así que así es como manipulan las cosas. Entonces, no tergiverses la escritura. Porque la historia bíblica busca la salvación del ser humano. Esa es la prioridad, no la prosperidad. ¿Eh? Bueno, el Evangelio de la Prosperidad usa la palabra de Dios. Entonces, aquellos que promueven el Evangelio de la Prosperidad tergiversando las realidades, como por ejemplo, apuntar a la prosperidad de Salomón, es que Salomón fue rico, fue un hombre muy rico, pero ignoran la conclusión del mismo Salomón que dice en el libro de Eclesiastés 2:11 que la prosperidad material no vale nada. O sea, cogen textos de la Escritura y los mueven y dicen, vea, esa es la voluntad de Dios. Y ustedes y yo, los que están allí por las cámaras, escuchen muy bien este principio de la interpretación bíblica. De un solo versículo tú no puedes hacer una doctrina. Repítalo conmigo, de un solo versículo no puedes hacer una doctrina. Y otro es que hacen referencia a las riquezas de Abraham, mientras ignoran pasajes que mencionan la extrema pobreza de Jesús y la promesa de que los cristianos del futuro deberán esperar persecución. ¿Siguieron eso? ¿Vieron? Ya hablamos de otras cosas que de la prosperidad. Y el ejemplo de Jesús fue, Jesús no nació en un palacio, ni en una cuna de oro. Nació en un pesebre. ¿Por qué creen ustedes que es eso? Dice el libro de Filipenses capítulo 2. Escuchen las palabras del apóstol Pablo. Que Cristo, que Cristo no escatimó en ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. Oigan eso, se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre. Y estando en la condición de siervo,
siervo es esclavo, palabra griega doulos, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, pero no cualquier muerte, la peor de todas, la muerte de cruz. Y dice el apóstol Pablo, cuando, antes de escribir todo eso, dice, haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Cosa tan poderosa es. Es decir, tu prioridad, tu riqueza, tu bendición, pues el dinero. Nuestra victoria, ¿sabe cuál es nuestra victoria? Obedecer la palabra de Dios. Esa es nuestra victoria. Como dijo Jesús, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Y lo demás, ¿qué? Ese es el principio. Ahora, ¿quieres ser bendecido de verdad? Incluso económicamente. Busca el reino de Dios primero. Y si es su voluntad, que nos bendiga. Y si no, como dice Habacuc, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, con todo yo me alegraré de eso. Esa es la victoria de Dios. Bueno, alguien que lea la primera participación. Alguien con voz de trueno. Los predicadores de la posteridad también tienden a interpretar el Nuevo Testamento a la luz del Antiguo Testamento, usando mal pasajes del Antiguo Testamento como las llaves que abren cosas diferentes al verdadero significado del Nuevo Testamento. Ejemplo de eso está en Lucas, capítulo 24, donde Jesús explica que Él es la clave, Él es la clave de todo misterio, de toda revelación. Pero ellos no, ellos utilizan eso para decir la clave de la bendición, hermanos. Y te hablan así, no, hermanos, si usted hoy le siembra al Señor, si crea tesoros en el cielo, ay santo, entonces el Señor te va a bendecir. Y entonces uno, amén, pastor. Ya. Porque Colosenses dice, porque por Él, en Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, lo que está, todo fue hecho por Él. Es decir, el Evangelio de Cristo es eso, de Cristo, no de Dios. Entonces, Jesús y sus apóstoles modelan esta forma de abordar las Escrituras a través del Nuevo Testamento, revelando a Jesús como el verdadero día de reposo, o el verdadero reposo. Mi reposo, escuchen esto, muy importante. Mi reposo, mi tranquilidad no está en tener una cuenta bancaria así. Porque hay gente tan pobre que lo único que tienen es dinero. Mi reposo está en que yo tengo claro que Jesús es el Señor. Y eso no es retórica, eso no es simple palabras. Porque incluso quienes tienen mucho dinero no tienen paz a menos que tengan a Jesús en su corazón. ¿Me siguen? Sí. Vino el joven rico, donde Jesús. Y ahí estaba Pedro, estaba Judas, estaban todos los discípulos. Y viene él montado en su caballo, un caballo blanco probablemente. Porque el evangelista se encarga de presentar a un joven rico. Y el joven le dice al Señor, Señor, oiga eso, he guardado todos los mandamientos desde que soy niño. Pero quiero estar seguro, ¿qué me falta para entrar al reino de los cielos? Oigan eso, tremendo, ¿no? He guardado todos los mandamientos. Amarás al padre, a tu madre, todos a los... Todo, y él menciona allí los mandamientos relacionados a la relación con las personas. De repente un momento de silencio en esa escena. Estaba Pedro, quiero hacer énfasis en eso, que era el discípulo, el compadre de Jesús. Estaba Juan, estaban todos los discípulos. Y Jesús sale con estos. Entonces Juan piensa, el joven rico, Jesús acéptalo porque como yo soy el tesorero, yo manejo todas estas finanzas. Bueno, las platico porque es un joven rico. Y Jesús sale con esto. Qué bien lo que has hecho. Te falta solo una cosa. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¡Wow!
O sea, no tuvo misericordia ni lo anestesió. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y dice la Biblia, una descripción bastante vergonzosa. El joven, como tenía muchas riquezas, se puso triste, se dio la media vuelta. En ese momento viene Pedro y dice, no Juan, no Judas. Yo pensé que Judas iba a protestar. Pedro el que dijo, Señor, pero entonces así nadie puede entrar al reino de los cielos si te pones tan duro. Sí, o sea que Pedro tenía el mismo problema. Había esperanza en las cosas y en el reino. Ellos esperaban a un jinete con el caballo blanco que los liberara del yugo del imperio romano. Y entonces el Señor les dice, no, que para ustedes los hombres es imposible, para Dios es posible. Entonces el énfasis de Jesús está ese, que mi corazón le pertenece a Él. Si Él me bendice, amén. Y si no me bendice, igual amén. Yo me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Sí es la diferencia con esto que enseñan estos hermanitos? Los que pueden ser llamados hermanos. El verdadero templo, el verdadero sacrificio, el verdadero Israel se llama Jesús. Ese es el punto. Estas sombras se les llama en hebreos, ahí están las citas físicas, sombras físicas del Antiguo Testamento y hay su cumplimiento verdadero en Jesús. ¿Okay? ¿Vamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? A ver, otro hermano con voz de trompeta que me eso. Van a hacer. De la misma manera, la prosperidad material del Antiguo Testamento no es el cumplimiento de las promesas de Dios, sino una sombra de sus promesas que se cumplen completamente en la persona de Cristo. Promete que los cristianos poseen ahora mismo toda bendición espiritual en Cristo. ¿Qué conoce eso? Esto es una perla de gran precio también. Sin importar tus circunstancias financieras, tú posees todas las bendiciones espirituales de Cristo Jesús. Y eso no es retórica, repito. No hay nada mejor que estar en paz. ¿Sí o no? No hay nada mejor que estar tranquilo. Ahora, mi tranquilidad no puede depender de cuánto gano. Sí, obviamente, tampoco puedo ser implacable en eso, pero obviamente a veces tenemos deudas, a veces no nos alcanza el chequecito y eso nos pasa a todos. Y hay que mover las finanzas como un ajedrez, no abrir un hueco aquí para tapar otro aquí, pero eso no me quita la paz, porque mi paz depende es del lazo que nació del cielo y del cual yo me agarro. Se llama Jesús. ¿Estamos? O sea, que nada te quite tu paz. El contexto, perdón. Sí, hay un versículo que Jesús mismo lo dice. Yo les doy la paz, no la paz del mundo. Excelente. Muy bien ese versículo. Mis pasos dejo, mis pasos doy. No como No como el mundo nada. El asunto también es que vivimos en un tiempo en el que somos constantemente bombardeados por modelos de vida superficiales. O sea, si tú no tienes el cuerpo de esta mujer que está aquí o de esta que está aquí, entonces tú no sirves para nada. Si tú no tienes la casa esta, la casa de tus sueños, y tú nunca has soñado con una casa así, entonces te dejas convencer por la propaganda y dices, ay, sí, esa es la casa de mis sueños. O el carro de tus sueños. Entonces, ustedes no son incautos, ustedes son inteligentes porque tienen la revelación y el discernimiento del Espíritu Santo. No caigan en eso. Un fenómeno que también ocurrió en Estados Unidos hubo eso le llamaron una crisis económica en el 2008. La llamaron que se explotó la burbuja económica. Entonces, ¿qué era eso?
Hubo un momento en el que los bancos prestaban dinero así, tome, compre su casa, no sé qué, y para que se anime a comprar su casa, le damos otros $30,000 para que le ponga sus muebles y todo. La gente, sí, 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 sí. Y resulta que yo trabajaba en McDonald's y yo no ganaba lo suficiente para pagar una hipoteca de esas. Pero como todo el mundo se desbandó, había un banco que se llamaba, porque se acabó ese banco, Countrywide, que prestaba dinero a todo el mundo. Y obviamente algunas iglesias que eran chiquititas, el Señor les reveló que era el tiempo de comprar un templo gigante. Y se endeudaron con eso. Y armaron, compraron lotes de terreno de varios acres, construyeron templos y empezó la predicación, porque cuando pasa eso, se cambia el sermón, porque está la angustia del pastor de que los hermanos no tienen para poder pagar las deudas. Sí, sí, eso es así. Entonces, hubo gente, y conozco de hecho, pastores amigos que tenían su dinerito, lo invirtieron, compraron 3, 4, 5 casas y vino el boom, se explotó la burbuja. O sea, el sistema bancario colapsó porque esos hermanos que compraron o esa gente que compró casas y que no pudieron pagar la hipoteca, se colapsó y el sistema colapsó. Entonces, ¿qué quiere decir colapsó? Que todo el mundo perdió las casas. O sea, los bancos se llenaron de casas, ya no eran bancos, sino eran empresas de bienes raíces. Mucha gente se fue a bancarrota, mucha gente se quitó la vida, muchas familias fueron destruidas. Pero lo peor, lo que quería traer esta colación es que algunas de esas iglesias que Dios les dijo que construyan la casa del Señor, perdieron sus templos. ¿Qué pasó? No fue Dios el que nos salvó. Y escuchen esto, lo digo intencionalmente para que usted nunca caiga en eso. Yo he escuchado de hermanos que se dejan engañar por sistemas de negocios que les prometen buenos dividendos y ellos no preguntan, no se asesoran, pierden dinero, caen ahí y después culpan a Dios de Dios mío, ¿qué hice mal? No oraste siquiera, ni pediste consejo. Entonces, vamos con eso. Bueno, vamos al siguiente. Segundo, dijimos que eran tres. Este es el segundo. El evangelio de la prosperidad roba la alabanza. Roba la alabanza. Entonces, es cierto que el evangelio de la prosperidad nos llama a hacer cosas buenas, como dar financieramente a la iglesia. Eso está bien. También orar, también tener fe en las promesas de Dios. Pero desafortunadamente también te llama a hacer esas cosas buenas por razones malas. A ver, yo les pregunto a ustedes, ¿hay que ofrendar en la iglesia? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué tenemos? ¿Hay que ofrendar en la iglesia? Sí, Sí. Ahora no están muy seguros. Pues claro que hay que ofrendar, entonces, ¿por qué pagamos los servicios? Lo que hay que hacer aquí, obviamente. Algunos piensan que es que Dios nos manda del cielo los chiquecitos. También a veces tenemos que pasar por situaciones difíciles. Sí hay que hacerlo, pero también no hay que olvidar que la escritura dice que el juicio empieza por casa. Y aquel que no le provee a los suyos es peor que un incrédulo y ha negado la fe. ¿Estamos? O sea, al decir esto, yo sé que me voy a poner la soga al cuello, pero no importa, esto me la quito. Yo sé que hay personas que vienen a mi oficina y dicen, pastor, tenemos una crisis más fuerte porque las finanzas no dan, mi esposo no ha encontrado trabajo. O sea, eso es normal, eso es uno de los problemas normales de muchas personas. Entonces,
Entonces, generalmente la primera pregunta que yo hago como pastor es, ¿tú ofrendas tu diezmo a la iglesia? Lamentablemente muchos de ellos dicen, no, pastor. Entonces, eso es irnos al otro extremo. Sí. Ignorar lo que dice la palabra del Señor. Ignorar que cualquier lugar donde tú vas a recibir un beneficio, especialmente en la iglesia, un beneficio espiritual, pues tú tienes que ayudar y colaborar para sostener eso. Pero ojo, no tienes dinero y tus hijos están pasando hambre. Esa es mi segunda pregunta. ¿Están comiendo bien? No, pues no. El asunto del diezmo y las ofrendas es un asunto de fe, de obediencia, pero tus hijos tienen que comer primero. ¿Me va a entender? Sí. Bien. Pero que eso no se use como una excusa. No, pastor, yo sé, Señor, decir, es que mis hijos traigan, que ellos comen de o sea, no caigamos en el otro lado, hay que ser honestos con Dios, porque podemos correr el riesgo que Dios nos bendiga y hagamos lo de los 9 leprosos que se fueron felices porque sanos, pero solo uno volvió a dar gracias. Ten mucho cuidado con eso. ¿Tú quieres que el Señor te bendiga? Sé fiel, sé fiel. No te vas a perder por eso o no te vas a salvar. Pero sé fiel. A veces dice, no, Señor, si tú me das $1.000.000, yo le doy la mitad de la iglesia. Nos puede dar el diezmo mucho menos la mitad. Es con estos cambios, ¿verdad? Bien. La motivación central de cada una de estas acciones de la prosperidad es la adoración al yo. Yo he visto en iglesias como hermanos pasan con su fajo de billetes, lo he visto, lo digo con vergüenza, pasan así, gloria a Dios. Ah, ah, gloria al Señor. La Biblia casi no dice, no sepa tu mano derecha, ¿qué hace tu izquierda? Y cuando Jesús dijo, de cierto les digo que ya tienen su recompensa, ¿a qué se refiere? Se refiere a que la recompensa de ellos fue el reconocimiento y el aplauso de la gente. No hay bendición ahí. No la hay. ¿Para qué te voy a mentir? No la hay. Y el avance de nuestro propio reino en lugar de la adoración a Dios. ¿Viste? O sea, en esa actitud de dar así, yo dirán, le estás quitando la adoración a Dios. También cuando tú das humildemente, cuando digo humildemente no estoy hablando escasamente, sino con abundancia, das. Serás tu Señor, lo hago para tu gloria y tu gloria. Y aquí en la iglesia tenemos personas que no dan mucho, pero ellos lo hacen como un secreto y la ponen ahí. En cambio, muchos de los que no dan y quieren ser bendecidos, uno les dice, hermano, tú diezmas. Sí, 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 pastor, es que yo nunca pongo mi nombre. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Pero la Biblia es clara. Tampoco uno puede ser mezquino con el Señor. Porque entonces estás trayendo cierto tipo de maldición a tu vida. Así que son los dos extremos, ¿no? No se nos dice que las hagamos porque amamos a Dios, ni porque Él es digno de estas cosas. Se nos dice que las hagamos para que podamos obtener prosperidad material para nosotros. Para nosotros. Y es importante que aclaremos algo aquí. Vamos a hablar de Capilla del Valle un momentito. Ustedes saben que estamos trabajando el concepto de constructores del reino. ¿Sí? ¿Saben eso? Sí. En términos financieros, un constructor del reino es aquel que, aparte de su ofrenda y su diezmo,
se involucra en alguno de los proyectos que tenemos y nos da un poquito más para ayudarnos a cubrir esas necesidades. Dos proyectos que tenemos ahorita, ¿cuáles son? Primero, el piano. Es una deuda como de casi $5,000 que tenemos que cubrir. Pues nos dieron facilidad durante 2 años para pagar. Entonces, tú eres un fiel diezmador y un día dices, voy a dar $5 más para ayudar a este proyecto. Eso es el concepto de ser un constructor del reino. Obviamente, quienes tienen la ofrenda también son constructores del reino, pero hasta su obligación, hasta su responsabilidad. Más allá, significa ser un constructor del reino. Ese es el concepto. Pero en eso sí quiero siempre, como pastor, tener control de todo eso para que no se desborde. O sea, si no eres un constructor del reino, tranquilo, no te vas a poner. Ven, tranquilos ahora. Respiren profundo. Estamos asustados, pastor. De esta manera, el Evangelio de la Prosperidad le roba a Dios nuestra alabanza, que debe ser en realidad dirigida a Él. Miren, la adoración a Dios es intocable. Es intocable. Una vez un predicador se subió al púlpito, cuando lo llamaron se subieron también todos acá. O sea, el invitado especial, pastor. Y le fue tan mal en el sermón que bajó humillado. Y le dijo a otro pastor, dijo, si hubieras subido como bajaste, hubieras bajado como hubieras subido. ¿No se entendió lo que? Sí. Se me fue la cosa. Porque es que incluso esto es personal, pues los maestros. No me cuenten a nadie. Yo todavía tengo nervios cuando me paro a predicar. De verdad. Me dan nervios. Y mi oración siempre es, Señor, controla mi humanidad. Eso es lo que yo le digo al Señor. Todos los domingos se lo digo. Es que si el domingo está de la cara así como de preocupada, así le estoy diciendo, Señor, controla mi humanidad. Yo conocí una pianista, Blanca Uribe, ya falleció ella. Era una pianista de esas virtuosas impresionantes. Muy buena. Y un día me invitaron a dar un recital de pasillos, bambuco, ritmos colombianos muy difíciles de tocar. Porque tienes que manejar las manos indistintamente, ¿no? Esta hace un movimiento, esta hace otra cosa diferente. O sea, ella era una virtuosa. La noche anterior al recital se tropezó y cayó sobre su mano derecha y se partió la muñeca. Sí, así quedó todo. Entonces pensaron que ella iba a cancelar el concierto y no lo canceló. Dio el concierto solo con la mano izquierda. Aunque usted era el tamaño de virtuosa. Y le hicieron una entrevista al final, noticiero, y una de las preguntas que le hizo la entrevistadora le dijo, Martica, ¿usted todavía siente nervios cuando toca el piano? Yo digo la respuesta. O mejor no le voy a decir la respuesta. Bueno, que me caen bien se las voy a decir. Ella respondió y dijo, el día que deje de sentir nervios, dejo de ser pianista. Y yo cogí eso para mí. El día que deje de sentir nervios, dejo de ser predicador. Porque los nervios son nuestro polvo a tierra, que nos mantiene con los pies sobre la tierra diciendo, la gloria es para Jesús, siempre. El Señor de pronto en algún momento te usa para algo, no te creas un ángel, tú no eres nada, la gloria es para Él. Y el Señor te permitió abrir un negocio, el negocio está prosperando y ahora no volviste a la iglesia por el negocio. Piénsalo bien, medítalo, repiénsalo, ¿estás haciendo bien? O sea, que las bendiciones no te alejen que te bendijo. Siempre dale la gloria a Él. Y darle la gloria a Él es reconocer que Él es el que nos bendice a nosotros. El Evangelio de la Prosperidad no dice eso. Ellos dicen es que la gloria es de ellos. Porque tú diste, el Señor te bendice.
y mi hermano. Que se convierte en un culto al yo. Y también el Evangelio de la prosperidad nos roba a nosotros mismos. Pues aunque Dios no necesita que le adoremos, nosotros necesitamos muchísimo adorar a Dios. Esto también es un robo a nosotros mismos. Porque el espíritu del ser humano necesita adorar a Dios. Dígame si no. ¿Acaso no llega el día del culto y uno no desea estar rato ahí en la casa? ¿Qué les pasa a eso? ¿O solo me pasa ahí? El Salmo 42 le hace un de estos. Cómo él añoraba la casa del Señor. Y después escribe el Salmo ese, cuán amables son tus moradas, era mi alma, y aún ardientemente desea posarnos. Mi corazón y mi carne alabanzas a ti. Digo, ¿cuánto vendré y me presentaré? Señor, fueron mis lágrimas de día y noche. Eso es lo que Dios quiere, que le entreguemos nuestro corazón total, ¿no? Cuando no vivimos como sus adoradores, vivimos como sus enemigos. Y eso no termina bien para nosotros. Tercero, el Evangelio de la prosperidad no son buenas nuevas. No son. Buenas nuevas es la traducción literal de Evangelio. Y eso viene de la figura que cuando había un matrimonio, había una atalaya que se paraba en la torre, y cuando venía el esposo, el esposo, está sonando las manos. Viene el esposo, ese es el objeto. No es serán bendecidos si hacen la obra, serán bendecidos, eso no es el evangelio. Eso no es. Por eso no caigan en eso, hermanos. ¿Ya se preguntaron algo? ¿No? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? Vámonos aquí. A ver, alguien que lea la primera parte. Por maravilloso que suene en la superficie, el Evangelio de la prosperidad no es una buena noticia. No te prepara para la eternidad y te motiva a conformarte con unas pocas cosas bonitas cuando puedes tener todas las cosas gloriosas. Es decir, tener dinero está chévere, ¿no? ¿O no? ¿Cuánto no le gustaría tener dinero? Te sobra. ¿A alguien aquí le gustaría? No. ¿Por qué no? Si yo te pregunto, a ver, te pregunto a ti, hermano, si yo te pregunto a ti, ¿qué harías si en este momento te diera yo $100,000? Que no los tengo, no tenga mucha situación. Pero ¿qué harías tú con esos $100,000 ya? ¿Qué harías? Esta razón pasa. ¿Y qué harías tú con $100,000? Si invertiría en algo que tenía propósito. Okay. Inversión. ¿Y tú qué harías? Inversión. ¿Y tú? Para la casa. A nadie se le ocurre darle el diezmo al Señor. A nadie se le ocurre darle el diezmo al Señor. Ah, sí, es exacto. Es que ese siempre lo dejamos por el final. Ah, sí. Pero dos cosas importantes. Mira. Tú tienes que usar tu mente y tu corazón también para soñar un poco. ¿Qué haría yo si tuviera en este momento $100,000? Yo les recomiendo a ustedes, esto es un consejo de gratis. Imagínense y hagan un plan. Porque qué tal que el Señor les dé los 100,000 y usted no sepa qué hacer con eso. ¿Sí me entienden? Pero ponerle manos. O sea, lo primero, yo pienso que hay que ponerle manos de Dios para que Él le guíe, porque cuando se coge así, se emociona. Pero a eso es a lo que yo voy. ¿Estás preparado para tener una bendición de ese plan?
Entonces, un bonito testimonio esto es de los años 80, de un pastor coreano, no digo el nombre para que no crean sus casas. Él era un misionero y era una de las iglesias más grandes del mundo, siendo muy pobre. Pero él iba a visitar a los hermanos a pura pata pelada. No tenía zapatos. Pero esa era la manera de vivir allá. Estamos hablando de Corea, Brasil, del Cabo, todo eso. Entonces vino alguien una vez y le dijo, ¿y por qué no le pides al Señor modo de transporte? ¿Cómo que te gustaría? No, me gustaría una bicicleta. Pues para esos terrenos, lo más apropiado es una bicicleta. Y él empezó a andar con una bicicleta, años y años. Volvió, se encontró este predicador y le dijo, ¿y qué pasó? ¿Te estás antes? Sí, yo pido al Señor, pero él no me da una bicicleta. ¿Y cómo le has pedido la bicicleta? Es una bicicleta. ¿Pero qué tipo de bicicleta? ¿Cómo es qué tipo de bicicleta? Entonces le enseñó que le diga en oración al Señor qué tipo de bicicleta. El Señor te puede dar un juguete de una bicicleta así chiquita. Entonces le dijo, sé detallista en tu oración. Sueña, porque el Señor te dio a ti y a mí algo que se llama la creatividad. Entonces, una forma de orar, aparte de decirle, Señor, dame una bicicleta así, azulita, con llantas grandes, una forma de orar es que tú uses tu imaginación y hagas el dibujo de la bicicleta. Pero bien hechecito. Y después de que lo termine, le diga, Señor, así que la bicicleta. Es soñar. Discúlpeme, me meto un poquito en esto. Nuestra imaginación es el instrumento que Dios usa para sacar de muchas situaciones. Sí, explíqueme eso. Claro, cuando tú tienes un problema, para alguien tiene algún problema. Pero digan, ¿cómo? Mi hijo no encuentra trabajo. Listo, ahí está un problema real. Entonces, ¿yo qué hago con eso? ¿Angustiarme? No vas a lograr nada angustiando. Pero empieza a utilizar tu imaginación. ¿Qué puedo yo hacer para que mi hijo encuentre trabajo? ¿Qué puede mi hijo hacer? Recuerda lo que Dios le dijo a Moisés cuando estaba al frente del mar Rojo, los egipcios. Y el Señor le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Jesús es un pedagogo, ¿no? Es un educador. Señor, no sé qué hacer. ¿Qué tienes en la mano? Una vara. Ah, ok, golpea las aguas. Pero imagínate soluciones. Y cuando tú empiezas a utilizar tu imaginación, no sospecho, pero estoy seguro que es el método que el Espíritu Santo utiliza para empezar a abrirte puertas. Venga, ¿qué tienes en tu mano? Bueno, yo sé hacer empanadas de viento. Pues ponte a hacer empanadas. Ah, no, pues yo sé arreglar carros, yo soy buen mecánico. Empieza a ofrecer tus servicios, porque a alguien que tenga el carro siempre se le va a dañar el carro. Son talentos. Talentos. ¿Qué tienes en tu mano? Usa tu imaginación. Pero cuando digo usa tu imaginación es cultívala, desarrollala. Esas ideas que te vienen a la mente, a veces sin tener una necesidad, el Señor te trae ideas a tu mente porque Él quiere que desarrolles algo, un sueño o algo importante. Entonces, usa la imaginación. Porque eso nos dio el Señor. Es quizás, vale, claro, esto, Dios tiene muchos atributos, muchas cosas que son de Él, pero una que compartió con nosotros y es la creatividad. Tu padre es un creador, por tanto tú eres hijo, tú eres un creador. Crea cosas, invéntate cosas. La gente que fue prosperada terriblemente fue porque empezaron, aparte de su trabajo de 8 a 5,
Llegaban a su casa y en el garaje de la casa estaban haciendo algo de empresa. Así empezó Bill Gates, así empezó muchos empresarios. ¿Perdón? El papá del presidente, ¿El papá de quién? el presidente ecuatoriano. Él era bien pobre y era de sus niños. A los 10, 14 años ya tenía la primera empresa de subasta en las aduanas sacaba ahí las cosas y las demandaba. Y a los 29 años ya empezó con el imperio no. ¿Cómo hizo la canción de este panameño, el salsa? Dice, si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. Así es. Bueno, ¿cada cuánto tiempo? Por cierto, hoy vamos a ser económicos y nos vamos a ir un poquito más temprano. Chévere. El verdadero evangelio sí son buenas nuevas. ¿Por qué? Porque ofrece un sinnúmero de recursos para tu sufrimiento, incluyendo el sumo sacerdote Jesucristo, que ora por ti. ¿Usted sabe que Jesús ora por nosotros? ¿Es? Ya no sabía. Claro que sí, Él ora por nosotros. Él intercede por nosotros. Si no lean Juan capítulo 17, eso va a decir. No te pido por el mundo. Oigan esas palabras tan bellas. No te pido por el mundo, sino por los que me diste. Porque tuyos son. Y sí, se refiere a nosotros. Somos de Él. Porque el Evangelio también tiene compasión de tus luchas. En el Evangelio eso es milagroso. Toda situación que tú estés viviendo, el Evangelio tiene la respuesta para eso. ¿Sí? Y no es que el Señor te saque de los problemas, jamás te va a sacar de los problemas, sino que te va a dar las fuerzas para superarlos. Es el caso de los 3 muchachos del horno del fuego. ¿Cómo se llama? Entonces, como no, ellos fueron obligados a adorar a un Dios pagano. Entonces dijeron, no, nosotros adoramos a Dios. Ese es el reino. Preparen el horno de fuego y mándenlo calentar. 10 veces más de lo que mínimamente se cae. Y estaba ese horno de fuego. Y mandó a echar a esos muchachos al horno de fuego. Y entonces el rey dice, ¿cuántos eran? 3. ¿Y por qué yo veo 4 ahí metidos? Pero verifiquen bien. No, no solo tiramos a 3 al fuego. Porque hay 4 ahí y hay uno que resplandece. Porque el Señor no nos sacó del fuego. El Señor se fue y nos acompañó en medio del fuego. Y me gusta el final, porque cuando salieron del horno, dice la Escritura que ni siquiera olían a chamusco o a quemado. Ni siquiera olían a eso. Porque Dios te puede sacar, te puede dar las fuerzas para superar cualquier prueba y vas a salir tan victorioso que ni siquiera te vas a acordar de lo que pasó. Esas son las victorias que el Señor nos da. Y esto es muy importante. El objetivo del Evangelio es librarte del juicio de Dios. Nada que ver con que si tienes dinero entras más rápido al reino de los cielos. No. Y promete darte todo lo que necesitas, incluyendo fe, y nunca dejarte solo. ¿No es eso hermoso del verdadero Evangelio? Que nunca estás solo. Y esta mañana recordaba yo lo del sermón del domingo pasado. Incluso cuando estás en una situación difícil causada por tu propia insensatez, ahí es cuando mayormente debes reconocer la misericordia del Señor. Bueno, lo pasé, sí, no. Lo pasé. De la misma manera, el Evangelio de la prosperidad no puede equiparte para la eternidad
pues enfoca tus ojos y energía solo en lo que puedes obtener y experimentar en el aquí y ahora. Pero resulta que el aquí y el ahora va a pasar. No nos llevamos nada, por si acaso. Como vinimos, sí, vamos. Esa es la verdad. Al hacerlo virtualmente, piensa que no estarás preparado para la eternidad. En este punto de Jesús, Mateo 10:39 dice: el que se aferre a su propia vida, la perderá. Y el que renuncia a su propia vida por causa mía, la encontrará. Muy claro el Evangelio. Entonces, los únicos cristianos que son capaces de permanecer delante de Dios en el día del juicio son aquellos que están vestidos de lino fino de la justicia de Cristo y la suya. Estar vestido de lino fino es de tu diseñador favorito, no te servirá de nada que enseña. No hay mucho cuidado con lo que enseña el Evangelio de la prosperidad comparado con el Evangelio de Cristo. Lo peor de todo, alguien que lea esa parte amarillita, por favor. El Evangelio de la prosperidad que motiva a intercambiar todas las cosas gloriosas que Dios te ofrece por unas pocas cosas bonitas que el mundo ofrece. Tienen una agilidad para convertir los versículos bíblicos en algo que tiene que ver con prosperidad. Todo texto bíblico lo tuercen, ese no es el Evangelio apunta a que seas salvo desde tu corazón. Le enseñas también a tu corazón a conformarse con un bonito auto, una casa, una factura médica, cuando pudieras tener al glorioso Señor del cosmos que sostiene todas las cosas con su palabra. Entonces me lleva a recordar lo que le pasó a Jesús en el desierto, cuando dice la Escritura que fue impulsado por el Espíritu al desierto. Escuchen esto, qué bonito es el texto de la Escritura. La palabra impulsar en Marcos se utiliza 17 veces, de las cuales 11 significa empujar con agresividad. Cuando Jesús fue empujado con agresividad por el Espíritu para ir al desierto, ser tentado, es decir, que el Espíritu mismo lo llevó a esa situación. Una de las situaciones fue que, como él estaba en ayuno 40 días, tuvo hambre. Y viene el enemigo y le dice: no tienes hambre, tú eres el Hijo de Dios. Dile a esas piedras que se convierten en un pan shala, así de rico, para tu queso y huevo. Y el Señor le responde y le dice: no solo de pan vivirá el hombre, no solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? Palabras. Si tú oras, el Señor te sorprende. No sé si les conté el testimonio para mostrarles cómo el Señor actúa de maneras lindas y preciosas. Es un testimonio que es real. En una casa, había una vez, en una casa de un pastor y su familia, ellos le compraron a sus hijos un gatico, se dice en gatos. Y para enseñarle al gatito a tener habilidades, una tarde lo pusieron al gatito en un árbol que había en el jardín de la casa, y el gatito empezó a subir y a subir y a subir por el árbol, y después ya no lo podía bajar. Y el gatito no se quería bajar porque tenía miedo. Entonces el pastor tuvo una gran idiota y dijo: tranquilos, lo tengo todo fríamente calculado. Entonces le dio reversa a su auto y sacó de su auto un lazo y lo amarró del auto, y cogió una de esas ramas donde estaba el gatito, y la rama la cogió aquí en la punta y la amarró con el lazo y empezó a jalar con el carro el lazo, ¿sí? Y le dijo: ya pueden cogerlo. Cuando de pronto se rompió el lazo y salió el pobre gatito volando. Y nunca lo encontraron. Pero usted vea que todas las historias no tienen que ser felices. Unas semanas después, el pastor se fue a hacer una visita a una familia de la iglesia. Y estaban hablando, y de pronto el pastor vio a su gatito en la casa de esta familia. Pero el pastor no dijo nada, se quedó callado. Qué lindo su gatito. El pastor, si usted supiera,
Le voy a contar. El Señor es tan lindo. Mi hijo me estaba pidiendo una mascota. Y yo no quiero mascotas, porque primero no tengo para comprar una mascota, pero yo le dije a mi hijo, papito, mira, ora al Señor, que el Señor te la regala. Y mi hijo estaba hablando y en ese momento cayó el gatito. Ve cómo es divino el Señor, pastor. El pastor no dijo nada, se quedó callado. Las manos de él. Así que, si usted está en necesidad, ore. Otro testimonio parecido. Este no sé si no es cierto, pero me gusta mucho. Había en la ciudad de Nueva York, las casas tienen lo que llaman basement, apartamento en la parte de abajo. Sí, No solo. Entonces había una viejita, señora de edad, la tercera edad, orando, tenía hambre, Señor, tengo hambre, Señor. Y esos basement o esos sótanos tienen una ventanita pequeñita que da a la calle, la parte de arriba. Señor, mándame un pan. Y en eso iba por la calle un borrachito y escuchó la oración de la señora. Y se le dio risa y se burló. Yo le voy a hacer una broma a la señora. Y fue y se compró un pan así de grande. Y regresó y le tiró el pan por la ventana. Y la viejita, gracias, Señor. Le voy a hacer comerse. Le diré una cosa que sucede, esto es verdad. A veces el Señor utiliza a los inconversos para bendecirnos a nosotros de la manera que tú no te imaginas. Porque la oración tiene poder. Sí, la oración tiene poder. Él es el que dicta la última palabra. Amén. Pues no la se ven, Él es el Señor. Él es Dios. No se mueve la hoja de un árbol sin su voluntad. Algo en internet que decía que cuando vino tormenta, el diablo obedece. Exacto. Es que así es. Así es. Por eso el Dios al que nosotros creemos es un Dios de poder. ¿Dónde vamos aquí? Bueno, esto no. No, esto no. ¿Será el último? Preguntas, hermanos queridos. Siempre en la Biblia del Antiguo Testamento está la historia del rey Ciro, el persa, totalmente antagónico al cristiano. Pero ¿sabe qué dice el Señor? Ciro, mi siervo. Porque es que uno cree que Dios es solamente Señor de la iglesia. El Señor es el Señor de la historia de la humanidad. De tu vecino, aunque él no vaya a la iglesia, sin embargo, él es el Señor de él. No se mueve nada así porque la soberanía de Dios es eterna. Eso es lo que somos nosotros. Hijos del poderoso, del mero mero. Señor. Preguntas. También, sí, se me viene a la idea. El Evangelio de la prosperidad es como lo que dirían en tiempos de Jesús del sinagoga de Satanás. Repito los dos. Lo que se diría en tiempo de Jesús, la sinagoga de Satanás. Porque en realidad, o sea, se supone que ahí en la sinagoga estaban hablando sobre la palabra y todo, pero no estaban con Dios. Claro. Ya. Y además de eso, me trae a la idea del asunto que, sí, del asunto que pasó en el hecho de que la llamada prosperidad, o sea, el evangelio de la prosperidad, es una negación de lo que Cristo vino a hacer con nosotros. Muy bien. Porque en realidad es darle la espalda a la cruz, porque se supone que la prosperidad debe de ser desde otro punto de vista. Si Dios nos enhorabuena, nos bendice, que bien, pero si no nos da, no nos vamos a entristecer ni nos vamos a volver locos por conseguir. Entonces, al volvernos, como dice, locos por conseguir algo, estamos dándole la espalda a la cruz y nosotros no estamos verdaderamente arrepentidos.
Y si falta arrepentimiento, no va a haber Pero salvación. vean el balance dónde está, ¿no? Es decir, tampoco hemos sido llamados a ser pobres, miserables, no. Ese no es el evangelio tampoco. ¿Sí? Entonces, si tú tienes las posibilidades de crear empresa, hazlo en el nombre del Señor. Si tienes la posibilidad de mejorar tus condiciones laborales, haz, porque hay que tener aspiración. O sea, por si acaso dice Jesús, tiene una fila. Él no se monta en cualquier burro. El burro que encontró a 0 kilómetros de un lado. O sea, El final del tiempo incluye eso, porque cuando uno está en tiempos malos o tiempos de circunstancias difíciles, Dios en realidad te mantiene a uno con la fe puesta en que las cosas van a mejorar, que Dios se va a compadecer o que por ahí se va a abrir una puerta. Entonces esa confianza que se tiene en Dios sí llega cuando te tienen el deseo. fíjate de dónde depende todo eso. Mi papá contarles un testimonio personal. Cuando yo conocí al Señor, yo tenía 14 años. Yo llegué a una iglesia chiquitita. Ustedes son una multitud al lado de esa iglesia. Eran 3, 4 personas, 5 personas. Era chiquita, realmente chiquita. Y yo llegué con mi pinta, porque yo tenía una pinta un poquito intimidatoria. Tenía mi cabello hasta aquí, creado. Andaba con unas aretes de plumas, mi águila dorada, mis tenis basta y cepillos. Bueno, así entré yo a la iglesia cuando yo entré la primera vez. Sí, sí, porque no, yo no tengo así nada, me iba. El caso fue que yo le hice caso al pastor, porque yo primero me paré en la puerta y el pastor empezó a predicarme a mí, muy valientes, y le llamó a la gente. Tenía 14 años, ya había hecho cosas a mis 14. Y yo fui al frente, y ahí al frente, y ahí conocí yo a Señor, ahí se me razón de fe. Esa noche, el Señor me habló de sueños, y yo solo supe que el Señor me habló sueños 3 días después. Y me dijo, pase lo que te pase, nunca te apartarás de mí. Eso. Entonces, yo como a los 3 días me acordé de ese sueño, entonces yo le dije a algunos hermanos de la iglesia que me había pasado, y decían, ¿verdad? ¿Usted soñó eso? Y ahí yo me entregué, total. Recuerdo que mi papá me daba 20 centavos para las 11 todos los días. ¿Se dice 11 aquí? O sea, para comprar el pancito de toda la semana. Ahora decimos las 11. No sé por qué le hicimos las 11. Entonces, en esa iglesia tan chiquita, solo había 2 banderetas y no sonaba porque no tenían las tapitas donde, como si es de las velitas que suenan. No había ni micrófono ni nada. Entonces, yo me abstuve, y lo digo para la gloria del Señor, de gastar mis 20 centavitos todos los días durante como unos 5 o 6 meses. Yo me la rebuscaba, créame, pero yo hice un propósito en mi corazón de reunir lo suficiente para ir a donde el Señor, hasta me acuerdo el nombre, Henry Molina, un loquito ahí que tenía, vendía y compraba cosas. Y él tenía un equipo de sonido así de chiquito de 3 canales. Y él me lo vendió, no me acuerdo si fue como en 30 pesos. No me acuerdo. Eso fue hace 40 años. El caso fue que yo le compré a mis 14 años. Eso. Está conectado. Esa fue mi primera siembra. No sé, no creo que haya sido eso, pero yo he pasado por situaciones económicas duras. Nunca he dejado de comer. Se nota. Nunca me ha faltado nada. Porque lo primero en mi corazón es hacer.
Si yo veo que puedo bendecir la obra del Señor, además que en Capilla del Valle estamos viviendo un tiempo tan bonito. Tan poderoso. Entonces hay que apoyar todo esto, apoyar todo. Cosas van a pasar aquí, será perfecto. Que a nosotros nos gusta rendir cuenta de que se hace con lo que se recibe en la iglesia. Convocados, ¿vieron? No sé. Primero Cristo, mi familia y bendecir a la iglesia también. Yo fui a una iglesia donde decían que en las reuniones de las casas caía polvo de oro. Y una vez fui, sí, porque me invitaron. Estaba buscando iglesia, estaba vendiendo, empezando en la familia del Señor. Entonces, dice, no, ves, le digo, no, no. Pastor, ¿puedo decir algo? Sí, Me digo, en esperar una canción de este pastor Maldonado. ah, Entonces, comencé a leer más y a leer punto de esto. fíjate, eso es una secta. Es Decía humillación, pedía al Señor todas las cosas. Y siempre pidiéndole al Señor cosas para sentirme yo bien, para que sustente todas mis cosas que me faltaban. Y realmente en los negocios mi mamá no vendía, siempre el dinero saqueado, como que todos hemos tenido problemas económicos. Pero cuando realmente yo me apropié de una promesa que en el Salmo 27 que dice, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Yo entendí con él en mi oración, empecé a sentir su padre. Me llamaba a alabar, y era, no es que uno es millonario, pero realmente empecé a entender que las bendiciones del Señor es la paz, es el tener el gozo, es el tener salud, que esas son las verdaderas riquezas, que de eso debemos agradecer. así es. Entonces, yo quiero dar la honra